la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, a la casa del Señor. Qué gusto, hermanos, de volver a mirarlos. A los que no miraba por una semana, por 2 semanas, bueno, qué gusto de volver a mirarlos, hermanos. Qué gusto de volver a tenerlos aquí. Siéntase cómodo en esta tarde. El Señor hablará a su pueblo, a su iglesia. Y si nosotros somos su iglesia, pues ponga atención a lo que Dios tiene para usted, hermano. Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. A lo mejor a uno nos habla de una forma, a otro nos habla de otra forma diferente, pero Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Y dice su palabra que la palabra del Señor jamás vuelve vacía. Que jamás vuelve vacía. Entonces el Señor tiene una palabra para usted, hermano. Anoche estaba con unos hermanos. Anoche estábamos platicando allí con unos hermanos que nos invitaron allí a cenar, hermanos, y en la plática y plática que estábamos, allí estaba encendida la televisión. Nadie estaba viendo la televisión. Nadie estaba viendo la televisión. De repente volteé y miré unas escenas que estaban en la televisión. Y yo le dije a los hermanos, eso que está sucediendo en la televisión lo voy a usar mañana en mi prédica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que a un señor, hermanos, en un país, su hija va de vacaciones y no estaba viendo la televisión, acuérdense, ¿ok? Que a un señor en otro país, hermanos, la niña se va de vacaciones y le secuestran a su hija en otro país. Pero eso no fue lo que me llamó la atención, hermanos. Lo que me llamó la atención, hermanos, que el padre empieza a hablar con el secuestrador y le dice: no sé quién eres, no sé dónde vives, no sé qué aspecto tengas, pero te encontraré y no descansaré hasta que encuentre a mi hija. Y de verdad, hermanos, a mí me llamó muchísimo la atención, porque nuestros padres terrenales se preocupan y muestran de su amor por nosotros. Y los que somos padres, hermanos, nos preocupan nuestros hijos. El actor se veía su cara, hermanos, de desesperación por su hija, preocupado por su hija. Ustedes creen, hermanos, y piensen esto, que nuestro Padre Celestial no se preocupa por usted. ¿Usted cree que nuestro Padre Celestial no está afligido por usted? Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Dije, wow, cómo nuestros padres, o nosotros que somos padres, nos preocupamos tanto por nuestros hijos, amamos tanto a nuestros hijos, que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial para nosotros espera lo mejor de cada uno de nosotros. Nosotros como padres, o nuestros padres, querían lo mejor para mi persona, querían lo mejor para usted. Nos aconsejaban: mira, hijo, estudia, mira, hijo, no te juntes con esos amistades que tienes, mira. Y nos aconsejaban de la mejor manera como ellos sabían, nos aconsejaban porque querían lo mejor para nosotros. Muchos de nosotros no entendimos, hermano. Y es lo mismo que estamos haciendo con nuestro Padre Celestial. No escuchamos su voz, no le escuchamos a Él. Nuestro Padre Celestial, una prédica, un estudio, sermón, predicación, a través de su palabra, a través de un canto, a través de todo, diariamente nos está hablando, hermanos, para que nosotros volvamos al camino, para que nosotros volvamos a la rectitud y que vivamos una vida de acuerdo a lo que Él nos está mandando a hacer. Pero no escuchamos, como no escuchábamos a nuestros padres terrenales, como no escuchamos, como nuestros hijos hoy en día, hermanos, no nos escuchan. Ayer yo también, hermanos, tuve una escena de verdad con mi hijo, y veo y siento cómo nosotros, hermanos, amamos a nuestros hijos.
Que nuestros padres cuando nos disciplinaban, cuando nos llamaban la atención, es porque nos amaban y querían y queremos nosotros también lo mejor para nuestros hijos. Imagínese nuestro Padre Celestial cuánto amor nos tiene a cada uno de nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, aunque estemos nosotros en desobediencia, aunque nosotros no le obedezcamos, aunque nosotros no queramos que Él se meta en nuestros asuntos, hermanos, Él está al pendiente de cada uno de nosotros porque nos ama. Y nos ama, hermanos, con un amor sincero, nos ama con un amor, hermanos, que para poder demostrarnos ese amor, mandó a morir, a pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. Un precio que por ningún motivo, hermanos, o por ningún mérito que nosotros hiciéramos, nos íbamos a justificar. Pero por su gracia que derramó en nosotros, hermanos, somos salvos. Y decía un predicador, decimos... me llamó muchísimo la atención de lo que comentó Paul Washer. Dijo, decimos que no es por obras. La palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se vanaglorie, dice. Pero fue por una obra grandísima que ninguno de nosotros pudiéramos hacer. Fue una obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sin esa obra nadie fuéramos salvos, pero por ese amor que fue Él a pagar, somos salvos para glorificarle solamente a Él. Ahora bien, hermanos, Él murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, como dice la palabra del Señor. Pero también la palabra de Dios dice que Él volverá, que Él regresará por su iglesia, que Él va a volver por su novia, y cada uno de los que en verdad hemos hecho esa profesión de fe y que nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, no de labios, hermanos, porque muchos lo han hecho de labios, pero Él volverá por esa iglesia, por esa novia, para aquel que vive para Cristo, para aquel que ha muerto lo terrenal y solamente vive lo celestial y solamente espera el regreso de Jesús. Es algo, hermanos, que sucederá, es algo, hermanos, que no pasará desapercibido y que nosotros debemos estar listos para cuando el Señor volverá, para cuando el Señor vuelva, porque el Señor volverá, pero nosotros vivimos como si nunca fuéramos a morir, como si nunca el Señor volverá, como si nosotros fuéramos eternos en este mundo pecaminoso, llenos de maldad. Y lo peor, hermanos, y lo peor, escúchelo bien, que nosotros estamos llenándonos de maldad. Estamos viviendo en la maldad de este mundo pecaminoso y olvidamos que Cristo volverá, que Cristo prometió que Él vendrá por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga. ¿Quién en verdad espera el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Como todo cristiano, como todo hijo de Dios, ese debe de ser nuestro anhelo, que el Señor vuelva por su iglesia. ¿Quién en verdad, hermanos, anhela el regreso de Cristo? ¿Quién en verdad se está preparando para ir a morar con Él? ¿Quién en verdad vive una vida para Cristo? ¿Quién en verdad, hermanos, se sacrifica, se somete, hace lo que Cristo le dice en su palabra? No somos cristianos, hermanos, por venir el día domingo. No somos cristianos por llevar una Biblia. No somos cristianos por estar aquí. No somos cristianos. Nosotros somos cristianos porque vivimos una vida de acuerdo a Cristo. Vivimos una vida para Cristo. Vivimos una vida entregada a Cristo. Somos cristianos porque Cristo pagó el precio y nosotros aceptamos el regalo inmerecido que Cristo nos ha dado a nosotros, que por gracia nosotros somos salvos para vivir para la gloria solamente de Él. Amén. Somos cristianos, no somos cristianos porque estamos en una iglesia.
o porque llevamos una Biblia bajo el brazo. Ah, es que yo ya soy cristiano porque voy a la iglesia, pastor. No, no. Es un diario vivir. Es algo de la palabra del Señor, es bien clara. Si usted va a 2 de Corintios 5:17, dice claramente que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros vivimos para Cristo. Nosotros estamos aquí para glorificar a Cristo. Somos cristianos, hermanos, porque nosotros le hemos entregado nuestra vida, porque vivemos para Él. Pablo mismo dijo: y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en aquel que pagó el precio, en aquel que me llamó, en aquel que me salvó. Y usted vive para Cristo, hermano. Usted le ha entregado en verdad su vida a Cristo y espera y anhela el pronto regreso de Cristo. Todo cristiano que en verdad es salvo, ese es su anhelo. Todo cristiano que en verdad le ha entregado su vida a Cristo, vive para Cristo. Amén. Hoy en la escuela dominical, a mí me llamó mucho la atención: Señor, ¿cómo es posible? Yo no sé lo que están hablando el libro. Yo no sé cómo el hermano Ozzy, el primer canto habla de todo, de cómo estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que voy a hablar el día de hoy, hermanos. El regreso de Cristo. Primera de Tesalonicenses, cuando lo tenga, hermano, 4:13, póngase en reverencia de pie a la palabra de nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Vamos a esperar que todos los hermanos lo tengan, que todos los hermanos estén de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. En la palabra de nuestro Dios. Jóvenes, pongan atención. De verdad, pongan atención a la palabra de Dios. El Señor tiene una palabra para usted. Si usted está con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón abierto para que el Señor le hable, el Señor le va a hablar en esta tarde. Dice la palabra del Señor así, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. Padre celestial, te pido, Padre Santo, que en esta hora, Señor, seas tú usando a este siervo inútil, Padre Santo, a este instrumento, Señor, que solamente ha obedecido tu voz, Padre Santo, y está haciendo caso al llamado, Señor, que tú un día me llamaste, Padre, para glorificar, para predicar tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que esa palabra, Señor, venga de ti, Padre. Que esa palabra, Señor, venga de ti para que pueda, Señor, penetrar estos corazones endurecidos. Que tu palabra, Señor, haga eco, Padre, en estos corazones, Señor. Que no salgan palabras mías, Señor. Mi palabra, Padre Santo, no tiene validez. Mi palabra destruye, lastima, Señor. Pero tu palabra nos exhorta, nos redarguye, Señor. Nos anima, Padre Santo, a santificarnos día con día, Padre. Y anhelar tu regreso, Señor. Y esperar tu regreso, Padre Santo.
Señor, como iglesia, te pido, Padre Santo, que nos santifiquemos, Señor. Que seas tú hablándonos en esta hora, Señor. Y que ese regreso, Padre Santo, que está próximo, Señor, podamos estar todos allá, Señor. Podamos ser arrebatados, Padre. Y que ninguno, Señor, de los que estamos aquí presentes, que se quede, Señor. Que haga conciencia en este día, Padre Santo, y que pueda decir: yo no estoy viviendo de acuerdo a su palabra. Creí que era cristiano, creí que lo había aceptado. Señor, que tu palabra nos haga ver, Señor, tan clara como está escrita, que te necesitamos, Señor. Que necesitamos tu perdón, que necesitamos de ti, Señor, para estar un día por la eternidad adorándote, Señor. Úsame, Padre. Que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil. Que dé fruto, Señor, al 100 por 1, Padre. Glorifícate, Señor, en esta hora. Y en tus manos estamos, porque lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Aunque el ministerio de Pablo en Tesalónica, hermanos, fue breve, porque fue breve, pero es evidente, hermanos, que muchos de sus habitantes creyeron en la realidad del regreso de su Salvador y lo esperaban en cualquier momento. Ellos vivían en expectación, hermanos, constante de su venida, y aguardaban con amor y entusiasmo la manifestación de Cristo. Lo que ahora, como hijos de Dios, hermanos, se ha olvidado. Nosotros lo hemos olvidado. Pensamos que el Señor se olvidó de que aquí está una iglesia santificándose. Muchos de nosotros nos hemos olvidado y creemos que el Señor se olvidó de nosotros. Si usted va a los números, a los años, hermanos, y conoce la palabra del Señor, en aquellos años no podía suceder el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que dice la palabra del Señor. Ahora yo creo con todo mi corazón, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, por todo lo que dice la palabra del Señor. Muchas de las veces, como predicadores, nos cuesta predicar acerca del arrebatamiento, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a hablar, hermanos, del regreso de Cristo por su iglesia en esta tarde. Muchos de nosotros creemos o nos olvidamos por qué es que aún el Señor no regresa por su iglesia. Si usted mira la ciencia, hermano, la palabra del Señor es clara. Si usted mira la ciencia, hoy en día está al 100 por 1. Está a lo máximo la ciencia. A lo máximo está la ciencia. Y nosotros creemos, eso ya está escrito en la palabra de Dios. Eso está escrito en la palabra del Señor, y el Señor nos lo dejó escrito, pero muchos no conocemos la palabra del Señor porque no escudriñamos la palabra de Dios. Nos conformamos con lo que yo ya voy a ir a escuchar el domingo, con lo que voy a escuchar el miércoles. Es más, ni el miércoles ni el viernes. Muchos de nosotros somos cristianos de domingo. Muchos de nosotros somos cristianos que esperamos el pronto regreso de nuestro Señor, pero no hacemos lo que hace o lo que dice el Señor en la palabra. Muchos de nosotros solamente venimos el domingo pensando que ya tenemos la salvación. Si vamos al ejemplo, hermanos, de la iglesia primitiva, dice claramente la palabra del Señor en Hechos: permanecían juntos en oración. Estaban juntos en oración, estaban juntos en el partimiento del pan, estaban juntos en armonía, tenían en comunión todas las cosas. Nosotros no estamos ni cerca, hermanos,
de seguir ese modelo de la iglesia primitiva, ni cerca de seguir a la iglesia primitiva. Nosotros somos iglesia, o decimos que somos iglesia, y nos aislamos creyendo que nosotros estamos bien. No, es que el pastor la agarró contra mí. Ayer dijeron los hermanos, miraba unos hermanos que no había visto, y le digo, hermano, ¿por qué no ha llegado? No, espérate, ahorita va a ir contigo. Y empezaron de uno por uno, y a todos los agarré. Porque pensamos nosotros que somos cristianos y nos aislamos, hermanos. La iglesia primitiva dice claramente en Hechos 2, dice, y permanecían juntos y estaban juntos, estaban en el partimiento del pan, tenían todas las cosas en común, estaban en oración. Hermanos, esa es la iglesia de Cristo. Yo voy a ir el domingo, es más importante que el miércoles. Yo voy a ir el viernes porque hay comida. Y llegamos solamente el viernes. Y llegamos solamente. Hermano, ¿sobrevive usted con una sola comida? Estamos muriendo espiritualmente. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Aparte de que estamos muriendo espiritualmente, le echamos la culpa al hermano. El hermano se sentó en la banca que yo me sentaba. El hermano que llegó tarde. No, hombre, la hermana había de llevar a esos niños que no dejan escuchar. Y a todo el mundo le echamos la culpa, hermano. Pero nosotros somos los que estamos muriendo espiritualmente, porque no nos estamos alimentando. No nos estamos alimentando como dice la palabra de nuestro Señor. Nosotros debemos de esperar, hermano. La iglesia de Tesalónica esperaba el regreso de Cristo gozosos. Nosotros, ¿cómo es hoy en día, hermanos? Hoy en día, ¿cómo usted espera el regreso de Cristo? El regreso de Jesús. Porque el regreso de Jesús fue prometido por el Señor. El Señor mismo prometió su regreso. Juan 14:1 dice la palabra del Señor así. En Juan 14:1. Cuando el Señor promete que Él regresaría por usted, que Él regresaría por mí. El Señor no es mentiroso. El Señor no se olvida de sus promesas. Si el Señor prometió, lo cumplirá. ¿Cuándo? Al tiempo de nuestro Señor. Juan 14:1 dice la palabra del Señor así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Fíjense bien, hermanos. El Señor en ese momento es tan crucial ese momento, hermanos, que el Señor va a ir a la cruz. En vez de que los apóstoles o que los discípulos del Señor, hermanos, recibiera apoyo de ellos, recibiera apoyo de sus discípulos en las horas previas a su crucifixión, Jesús tuvo que confortarlos. Y tuvo que confortarlos en el ámbito espiritual y en el ámbito emocional. Esto nos revela, hermanos, un corazón de siervo amoroso. Un corazón de siervo, hermanos, que vino a hacer la voluntad del Padre, que vino a cumplir el propósito por el cual Él fue enviado a este mundo llamado tierra, por el cual el propósito también el Señor lo llamó a usted, y lo llamó a usted para que cumpliéramos ese propósito. En ese momento el Señor ya iba a ir a la crucifixión, ya iba a ser crucificado, y los apóstoles todos turbados, todos abrumados. No se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, dice, creed también en mí. El Señor empieza a confortarlos. ¿Sabes qué? No se preocupen. Miren, hermano, muchos de nosotros nos preocupamos. Y decía el hermano, ya se me perdió el hermano, decía el hermano en la escuela dominical, nosotros nos preocupamos por lo material en este planeta, pero no nos vamos a llevar absolutamente nada.
Tenemos una casa, habitaciones, cuartos, apartamentos. No sé cómo esté en el cielo, pero la palabra del Señor dice, y si el Señor prometió, es clara su palabra y debemos de creer esa palabra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no tiene casa aquí, hermano, tiene una celestial. Dice que va a haber ríos de cristal. Dice que va a haber los muros, hermanos, de oro, pavimentos que jamás se haya visto. ¿Para qué se preocupa por ladrillos que se van a podrir o que se van a echar a perder, hermano? Por casas de aquí que llegan las termitas y no dejan absolutamente nada. Tenemos una casa celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, fíjense bien, si así no fuera, Él nos lo dice, hermanos, el día de hoy. No te preocupes, no te abrumes. Cree en mí, confía en mí. En eso que estás pasando es temporal. Eso que estás viviendo solamente es un poco de tiempo, porque el día que de mañana estarás por la eternidad, estaremos con Él, lo miraremos tal y como es Él. Hermanos, Él prometió que volverá. Él no fue a hacer casas, dice claramente, en la casa de mi Padre ya están muchas moradas, hay muchos cuartos, hay muchas casas, hay muchas habitaciones, muchos apartamentos, hermanos. Y les decía, yo no sé cómo es que el Señor ya los preparó, pero dice la palabra, hay muchos y hay muchas. Está la de usted, está la mía, hermanos. Solamente deposite su fe en Él. Amén. Es lo que necesita la iglesia de Cristo, depositar su fe en Él. Que no estés turbado, que no estés desanimado, que no quieras volverte atrás, que al contrario luches, pelees la batalla, que te esfuerces, que seas valiente, que continúes día con día haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Usted cree, hermano? Fíjese, ¿usted cree que el Señor vendrá por una persona que un día levantó la mano diciendo que aceptó a Cristo? ¿Usted cree que el Señor en esas conferencias que dicen, no, hombre, fueron 6,000, fueron 10,000, 100,000 salvos? ¿Ustedes creen que el Señor va a venir por una persona que un día levantó la mano y dijo, yo lo acepto? Pero una persona que nunca se congrega. ¿Ustedes creen que el Señor va a venir por una persona que nunca lee su Biblia? ¿Usted cree que el Señor va a venir por una persona que nunca ora? ¿Usted cree que Jesús va a venir por una persona que nunca le obedece? ¿Usted cree que el Señor va a venir por una persona que nunca tiene una comunión con Él? ¿Usted cree que el Señor va a venir por una persona que nunca hace lo que el Señor le dice en su palabra? Que nunca predica, dice la palabra del Señor, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que vayamos, que hagamos. Hermanos, el Señor va a venir por una gente, hermanos. El Señor va a venir por una persona, por su iglesia que verdaderamente le está obedeciendo. El Señor viene por una iglesia que día a día se esfuerza, que día a día, a pesar de la comodidad que tienes, que a pesar de las aflicciones, que a pesar de la abrumación, que a pesar de las circunstancias en las que estás viviendo, que le has entregado tu vida, continua teniendo la confianza en aquel que prometió que volvería por usted, y ese es Cristo. Amén. Su partida, hermanos, beneficiosa para nosotros y para los discípulos, ya que Él se iba para prepararnos un hogar celestial y luego regresará para llevarnos con Él. En este pasaje, hermanos, que hace referencia al arrebatamiento de los santos al final de los tiempos, es la segunda venida de Cristo. Este pasaje, hermano, ponga atención, no sugiere que Cristo regresaría a la tierra con sus santos para establecer su reino, como lo habla en Apocalipsis 19. Este pasaje, hermanos, dice y se refiere que tomará a los creyentes de la tierra para llevarnos a vivir al cielo, puesto que aquí no se mencionan los juicios contra los incrédulos.
Este pasaje no se trata del regreso de Cristo en su gloria y poder para destruir a los malvados. Describe más bien su venida para reunir a su pueblo, para reunir a su iglesia, para reunir a su novia que aún vive y resucitar el cuerpo de quienes ya han muerto, para llevarnos a todos al cielo. Y esto, hermanos, es en base también, nos lo narra en 1 Corintios 15 del 51 al 54 y de nuestros versículos del tema del día de hoy de Tesalonicenses. Y la pregunta obligatoria es: ¿estamos preparados para irnos con Él? ¿Se está preparando usted? Usted que dice que es cristiano, usted que dice que lleva una Biblia bajo el brazo, usted que dice que le ha entregado su vida a Cristo, ¿está preparado para irse con Él? Si el día de hoy el Señor nos llamara a su presencia, este es el último día, ¿se preparó, hermano, para ir a morar con Él? ¿Estás preparado para estar en lo celestial? Todos deberíamos estar preparados, porque la palabra del Señor dice que va a venir como ladrón en la noche, hermano. Todos deberíamos, dice, vigilar, está atento, mira las señales, mira lo que está pasando, mira lo que está alrededor. Nosotros debemos de estar atentos, hermanos, a lo que el Señor dice. Miren cómo somos chismosos. Acá está la prédica y todos voltean a ver a la hermana Margarita. Ojalá la hermana Margarita. Que siga hablando el pastor. Que se siga muriendo. Estamos preparados, hermanos, para irnos con el Señor. Él volverá. Si usted está preparado para irnos, para estar con el Señor, el Señor nos prometió, hermanos, que volverá por cada uno de nosotros. ¿Cómo es que se está preparando usted? El regreso de Jesús, hermanos, ofrece una perspectiva maravillosa. Maravilloso, hermano. Primera de Juan 3:2 dice la palabra del Señor. Así vaya, Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan es el quinto libro antes. Apocalipsis, Judas y las cartas. Antes de que se termine Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, escuche bien, todo aquel que ejerce fe salvadora, genuina, se convierte en un verdadero hijo de Dios, tan pronto cuando cree y acepta a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Aunque la vida divina y celestial que ha sido sembrada en esa persona no será revelada a plenitud hasta que Jesús aparezca, mientras tanto, hermanos, no estamos desolados, no estamos abandonados. Mientras tanto, el Espíritu Santo obra en nosotros para representar la imagen de Cristo. Si el Espíritu Santo mora en aquella persona que creyó, que se convirtió, que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cómo se imagina que esa persona debe de caminar? Si el Espíritu Santo está en mí, si el Espíritu Santo vive en mí, ¿cómo es que yo debo de comportarme? Es fácil, hermano, no son palabras de otro mundo. Es que yo no entiendo eso, pastor. Yo no entiendo si soy salvo o no soy salvo. Una persona que mora el Espíritu Santo en él, camina como Cristo caminó. Habla como Cristo habló. Actúa como Cristo actuó. Dígame usted, si lo que usted está haciendo es de Cristo, si lo que está usted viviendo viene de Cristo, si lo que usted está hablando procede de Cristo. Una persona que verdaderamente ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador solamente vive para Cristo.
muerto y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Debemos de hacer morir esa persona terrenal, debemos de hacer morir al viejo hombre y que Cristo vive en nosotros para que nosotros podamos caminar como Cristo caminó. ¿Qué decía el pastor? Un muerto puede sentir. Un muerto puede sentir cuando lo bofetean. Un muerto puede sentir cuando hablan mal de él. Un muerto no siente. Pero que no hablen mal de mí, porque si no, voy y le reclamo. Cristo fue y le reclamó. ¿Cuántas veces a Cristo no hablaron de él? ¿Cuántas veces no bofetearon a Cristo? Y Cristo no. Voy a ir a reclamarle a Pedro porque Pedro ahí andaba hablando de mí. Una persona que tiene el Espíritu Santo vive y camina y habla como Cristo lo hizo. Nosotros, hermanos, nosotros que no hemos entendido el mensaje de Dios, nosotros que no hemos entendido cómo es que debemos estar, cómo es que debemos de caminar, cómo es de que debemos vivir. Si conocemos a Dios y Dios vive y nosotros vivemos para Dios, nosotros debemos de reflejar a Dios. Muchos de nosotros estamos peor, hermano. Escúchelo bien. Muchos de nosotros estamos peor que la gente del mundo. Peor que la gente del mundo. Yo siempre lo he dicho, hermano, a la gente del mundo se le entiende porque no conocen de Dios, porque nunca han leído la palabra de Dios. Se les entiende a esas personas porque ellos no conocen al Dios de las Escrituras. Pero usted que dice que es un hijo de Dios, que conoce a Dios, que conoce al Dios de las Escrituras, entonces ¿por qué no vive como el Dios de las Escrituras nos manda en su palabra? La gente del mundo se le entiende porque ellos no conocen de Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, ¿por qué no practicamos lo que Dios nos está diciendo en su palabra? Es lo que dice la palabra del Señor. El mundo no lo conoce, pero nosotros nos jactamos. Es que soy cristiano, voy a Iglesia Bautista de Bendecer. Y se está preparando, está caminando como Cristo, está sirviendo, está cumpliendo el propósito por el cual Cristo lo salvó, por cual Cristo lo llamó. Miren, una iglesia, nosotros somos hijos de Dios, y la última frase, hermanos, dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios. Y la última frase dice: seremos semejantes a Él. Existe una tensión entre estas dos partes, hermanos. Esta tensión se resuelve en la esperanza sólida de que el regreso de Cristo, que al regreso de Cristo el creyente experimentará una conformidad total a su semejanza perfecta. La naturaleza gloriosa de esa conformidad es casi indescriptible, hermanos. Pero el hecho de que la humanidad glorificada pueda llegar a ser semejante a la deidad encarnada no significa que los cristianos seremos deidificados. Viviremos para Cristo, somos de Cristo y glorifiquemos a Cristo. El regreso de Jesús, hermanos, será una manifestación de poder divino. Será una manifestación de poder divino. En Filipenses 3:21 dice la palabra del Señor así. Busque Filipenses 3:21, hermano. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra que se traduce en transformará, hermanos, es la misma palabra que da en el original al término esquema, y alude al diseño interior de algo. Aquellos que ya están muertos en Cristo, pero viven con Él en el Espíritu. Fíjense, si usted está muerto en Cristo, hermanos, vive con Él en el Espíritu.
Un creyente, ¿qué es lo que pasa? Un creyente que se ha convertido, un creyente que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. ¿Qué es lo que pasa? Un creyente. ¿Qué es lo que pasa? Que ha aceptado a Cristo. Ya no vive como vivía. ¿Quién vive en él? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que dice? Que el Espíritu de Dios, ¿para qué es? ¿Para qué sirve el Espíritu de Dios? Fíjense, ¿cómo nos confundemos todos? ¿El Espíritu de Dios para qué sirve? La palabra del Señor sirve para instruirnos. La palabra del Señor sirve para redarguirnos. La palabra del Señor es para llevarnos, para hacer todo lo que usted quiera. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos guía, es el que nos lleva, es el que nos dice cómo nosotros debemos de comportarnos. Como el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos dice, ¿sabes qué? No forniques. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que dice, no robes. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos guía a que nosotros vayamos santificándonos día con día, dándole la gloria a nuestro Señor. Y si usted sigue robando, si sigue fornicando, si sigue adulterando, si sigue chismeando, si sigue haciendo lo que venía haciendo, usted no tiene el Espíritu de Dios. El que practica el pecado, decíamos el miércoles, ¿es de quién? Del diablo. Y si usted sigue practicando, el robar es pecado, el adulterar es pecado, el chismear es pecado, porque dice la palabra el Señor en el noveno mandamiento: no levantarás falso testimonio ni mentira contra tu prójimo. Y si usted lo está haciendo, usted es hijo del diablo, porque usted está pecando. El que comete pecado es hijo del diablo. Y así se está preparando para la venida del Señor. Y así dice, ay, que el Señor ya venga para que nos lleve este mundo pecaminoso. Si nosotros somos los que estamos en el mundo y pecando en el mundo, no nos estamos transformando, no nos estamos nosotros, hermanos, santificando. Muchos de nosotros dudamos del poder de Dios, del poder divino de Dios. ¿Acaso somos nosotros los incrédulos? ¿Acaso estamos como Tomás y no miramos, no creemos? ¿Acaso dudamos nosotros que nuestro Dios? Miren, hermanos, muchos cristianos hoy en día, ay, ¿a poco tú crees esa historia que Dios abrió el mar rojo? Que Dios abrió el mar. ¿A poco tú vas a creer esa historia? ¿A poco tú crees que un hombre va a poder vivir 3 días en la panza de un pez? Esas son historias de niños. Esas son historias. Si la palabra de Dios lo dice, es verdad. Amén. Es verdad. Si dice la palabra del Señor que con el poder del Señor vino y resucitó a Lázaro, con ese mismo poder vendrá por su iglesia. Amén. Con ese mismo poder. Pero dudamos del poder de Dios. Dudamos que el Señor, siendo 100% hombre, no conoció pecado. Porque fue hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y estuvo en esta tierra y no conoció, dice, y al que no se le conoció, pecado. Ese es el poder divino de Dios. Con ese poder vendrá por su iglesia. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de la esperanza del regreso de Jesús? Que nos tiene que motivar, hermanos, a usted y a mí, a la purificación. Y si no lo motiva usted, entonces no es hijo de Dios. Porque un hijo de Dios anhela y desea el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos debe de motivar a la purificación. Nos debe de motivar a la purificación. Primera de Juan 3:3 dice la palabra del Señor así, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en el pastor, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro.
se purifica a sí mismo. ¿Cómo lo está haciendo? Si el Señor viniera hoy, como usted le dijera, yo me purifiqué. El otro día, hermanos, un hermano me dijo, me preguntó, me hizo una pregunta, dice: pastor, que si esta fuera su última Navidad, que si el Señor me dijera que esta fuera mi última Navidad, ¿cómo la viviera? ¿Con quiénes? ¿O qué harías para vivirla si esta fuera tu última Navidad? Y el hermano no me va a dejar mentir. Los que estaban allí, yo le contesté, le dije: si esta fuera mi última Navidad, que el Señor me dijera: ¿sabes qué? El 24 de diciembre vas a chupar, vas a morir, vas a torcer, como quiera llamarlo. El 24 vas a torcer la pata. Ese día va a ser tu último día. ¿Sabe qué le contesté al hermano? Que me deje predicar. Que me deje predicar ese día. Si el Señor me dice: es que es tu última Navidad, déjame predicar. Le pediría 2 predicaciones. Una para predicarle a mi familia incrédula, que les he predicado una y otra y otra y otra vez. Pero otra le pediría que me permitiera predicarles a ustedes. El regreso del Señor viene pronto, hermanos. Está a la puerta. Yo me estoy purificando. ¿Cuál es su anhelo? Voy a hacer una casa para cuando me retire. Voy a comprar una casa grandota y ya cuando tenga esa casa grandota, entonces me voy a retirar. El otro día mi primo me dice: primo, ¿a los cuántos años se retira aquí? Le dije: yo nomás quiero que el Señor me dé permiso de que mi hija cumple 18 años y entonces sí, que me deje predicar su palabra de día y de noche. Lo que quiero nomás. Uno como hijo de Dios que espera el regreso de Cristo debe purificarse día con día, haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer. Si usted está listo para irse con el Señor, hermano, ¿qué es lo que ha hecho para purificarse? ¿Se purificaría o le dijera al Señor: Señor, estoy listo? Haga conciencia, hermano, porque esto en verdad no es un juego. A un creyente lo debe de motivar su regreso en santificarse día con día. Haga conciencia y reencuentre los hechos. Y ayer le dije a mi esposa hasta de lo que se iba a morir. Hombre, ayer le dije a mi esposa una mentira. Ayer, ¿se está santificando, hermano? ¿Acaso eso le agrada a Dios? ¿Acaso eso le está gustando a Dios? La palabra del Señor dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos matrimonios no se duermen uno en otra cama y el otro en la otra cama? Pero no estamos peleados, pastor. El esposo voltea el esposo voltea la cara para allá, la esposa para allá y ni siquiera se ve. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si en esa noche vendría el Señor, se purificó, le dio gracias al Señor por el día que le dio para vivir, le dio gracias al Señor por el esposo, por la esposa, por la comida, por los hijos, por la casa que tiene. Le dio gracias al Señor en esa noche. Si el Señor llegara en esa noche, le digo: Señor, gracias por la esposa gruñona y todo, pero gracias, Señor, por la que me diste. Señor, gracias por el esposo que me has dado, feo, panzón, gordo, chaparro, como sea, pero gracias, Señor. ¿Acaso cómo nos estamos nosotros purificando? ¿Cómo es que nosotros, debe de haber una motivación en nosotros para purificarnos y esperar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo? El efecto, hermanos, de la esperanza del regreso de Jesús estimula la paciencia para cada uno de nosotros. Santiago 5:7 dice la palabra del Señor así, hermanos. Santiago 5:7.
Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Acaso tenemos paciencia, hermano? Uno no quiere partir de este mundo. Uno está a gusto aquí. Pero tendremos que tarde o temprano partiremos con el Señor. Ya sea que Él venga por su iglesia, o que durmamos, o que muramos, pero vamos a partir. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Pacientemente o no lo está? El otro día, hermano, dice un hermano: es que no sé, pastor, yo si en verdad voy con el Señor o no voy con el Señor. Y eso, hermanos, es de alarmarte. Eso es de alarmarte, de verdad. Usted, jovencita, hermanos o amigos o que nos visitan, si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, si no le ha entregado su vida a Cristo, si no está a cuentas con Dios, debe de estar alarmado, hermano. Porque de que vendrá el Señor, vendrá. De que vendrá por una iglesia santa, el Señor va a venir por una iglesia santa. De que el Señor va a venir por una iglesia sin mancha, el Señor va a venir por una iglesia sin mancha. De que el Señor va a venir por una iglesia sin arruga, va a venir por una iglesia sin arruga. Entonces, si usted está arrugado, empiece a arreglar cuentas con el Señor. Si usted tiene pecados allí escondidos, si usted está haciendo algo que no le agrada al Señor, empiece a hacer cuentas y reconocer que le está fallando a nuestro Señor. Tiene tiempo. Pero ¿cuántas personas no han muerto en accidentes? ¿Cuántas personas no han matado? ¿Cuántas personas no se van sin tener el tiempo de arrepentirse? Y usted que tiene el tiempo, lo está ignorando. Usted que tiene el tiempo lo está ignorando. ¿Qué será el regreso de Jesús para nosotros? Lo miramos en los versículos. Vuelvan a los versículos que empezamos en nuestro tema. Todos lo saben, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4. La revelación de la persona de Jesús, hermanos. Dice en el versículo 16, 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Y los muertos en Cristo resucitarán, porque entonces lo miraremos cara a cara. Vamos a ir al encuentro del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hermanos, usted y yo lo vamos a ver cara a cara y vamos a ir al encuentro de nuestro Señor. El 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que aún nos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿qué? Siempre con Él, Señor. Siempre con el Señor. Ya se va a deshacer del pastor. Ya no va a tener allá pastor, al pastor Jesús, va a tener al pastor de pastor. Ya no me va a escuchar más allá. Ya no me va a escuchar más. Pero el día de hoy dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y si estaremos siempre con el Señor, no es por un día, hermanos, sino por la eternidad. Usted dígame,
Usted dígame, ¿vale la pena esperar el regreso de Jesús o no vale la pena? Amén. Dice la palabra que allá no habrá llanto, hermano. Dice la palabra que allá no habrá tristeza, que no habrá allá dolor, que estaremos para siempre por la eternidad. Hermanos, yo los animo a que continúe hacia adelante peleando la batalla. Que lo que hoy está haciendo, es acercándose más y más al pronto regreso de nuestro Señor. Día con día. Dice su palabra, hermanos. Con esto va a terminar. Dice su palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién espera su pronto regreso? ¿Quién está preparado para morar por la eternidad y alabarle por la eternidad? Si usted está listo, hermano, para el regreso de Cristo, véngase, vamos a orar y decirle al Señor que nos perdone y ponernos a cuentas con Él, y que nosotros de hoy en adelante podamos darle la gloria solamente a Él. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial,